En el caso del hombre es mucho más complicado poder abrirse hasta que se torne una confianza y por ahí te puedo contar algo, ¿no? Pero en este caso a mí me encantó que ambos propusiéramos esto y lo hiciéramos, y eso significaba abrir el corazón y contar muchas cosas que quizás eran muy privadas, muy personales, pero que eran necesarias, y buscar el consejo sabio. Creo que eso marcó un antes y un después. Hola, bienvenidos a Fe, Piedras, Esperanza. El día de hoy me acompaña mi co-host. ¿Y tu persona favorita? Mi persona favorita, Leo Sierra. Yo soy María Claudia Sierra. Y bueno, es un placer para nosotros que nos estén acompañando, que estén conectados, ya sea que nos estén viendo por YouTube, por Spotify. Así que, bueno, el día de hoy tenemos una invitada así especial. Muy especial, recontra recomendada. Claro que sí. Bueno, ¿nos quieres comentar un poquito? Por supuesto. Bueno, el día de hoy tenemos a Catherine Donaire, más conocida también entre sus amigos como Cindy, ¿no? Bienvenida, como Cindy, Catherine. bienvenida. Un placer tenerte es un acá. gusto. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Cindy, Catherine, como gusten. Yo me acostumbré. Bueno, creo que las personas que te tienen así mucha confianza, creo que te dicen Cindy, me imagino, sí, ¿no? Literalmente. Mi primer nombre, Cindy. Sí, bueno, un placer tenerte acá, ¿verdad? Que estamos muy honrados. Muchas gracias. Muy contentos. Gracias por la invitación. Entonces, te presento un poquito para ver si no me salto algunas cosas, y si me salto tú dime, mira, faltó eso, que es importante que la gente sepa, ¿no? Ok. Has estado envuelta en periodismo por varios años, por ahí mis investigaciones decían más de 10 años, no sé exactamente, pero bueno, muchos años, ¿no? Entonces hay bastante experiencia por ahí. Has estado en diferentes medios también, y estoy segura que has hecho mucho más. En diferentes eventos, y por ahí he visto algunos episodios también de algunos podcasts, creo que has estado ahí. He hecho parte de mi investigación, ¿no? Qué buena investigación. Claro, pero también hace unos años me enteré y he visto también parte de los videos y lo que ustedes hacen, que me pareció fenomenal. Abrieron una empresa, tú y tu esposo, en el área inmobiliaria, ¿no? Que se llama Seeker o Psyker. Seeker. Que les ha estado yendo súper bien, que ya nos vas a comentar un poquito más sobre eso. Y por supuesto, mujer de Dios, esposa, felizmente por supuesto casada, y bueno, con mucho más que compartir. ¿Qué nos faltó? Estoy seguro que algunas cosas en particular que quisieras mencionar de ti. Bueno, han faltado muchas cosas, y mi familia todavía faltan algunas cosas, como por ejemplo llegar a ser padres, ¿no? Que es algo que yo creo que es el desafío que se viene pronto, lo sentimos cada vez más cerca, que sea lo que Dios quiera, pero ya pasó esa etapa del disfrute de la luna de miel, donde nos ha tocado vivir de todo, y ahora creo que estamos ya como listos para poder recibir esa bendición, ¿no? Hay una planificación como toda familia, pero los tiempos son de Dios. Yo creo que eso es lo que está por venir. Y respecto a las vivencias o las cosas que he pasado, yo creo que en este resumen como que has condensado toda una historia que yo digo, ok, son 35 años de muchas vivencias. Sí, he crecido con mis papás, los he visto fortalecerse. Algo hermoso que pasó con ellos, por ejemplo, fue que ellos el año pasado recién se casaron delante de Dios, y fue hermoso poder llevarlos al altar del brazo a mis papás. ¡Qué lindo! Sí, fue súper, fue como un testimonio que yo guardo, que soñamos todos como familia, y que se lo contaré a mis hijos y se lo contaré a mis nietos, porque creo que han dejado una semilla muy importante sobre el valor del matrimonio ahí. Y otras cosas que han pasado, yo creo que ha sido a lo largo de mi vida, lo que yo puedo, digamos, simplificar, es que ha sido una etapa de mi vida donde he transitado por una serie de aprendizajes. Yo creo que ha sido más cuando empecé mi vida profesional, que de ahí ya uno pues empieza a tomar decisiones un poco más serias. Sí. Ya no solamente haces lo que te dice mamá y papá, como por ejemplo estudia esto, yo te pago la carrera, sino ya tú empiezas a tomar tus propias decisiones, empiezas a conducirte por la vida con tus principios, ¿no? Sabiendo lo que es bueno y lo que es malo, ya empiezas a tomar decisiones ya de adulto.
Y yo creo que a partir de esa transición, de esa temporada, pasaron muchas cosas a lo largo de mi vida, desde el área emocional, desde la parte profesional, desde la parte que creo que fue uno de los momentos, de los puntos quiebres para mí, que fue cuando ya elijo a la persona con la que me voy a casar. Creo que fue ese, Claro que sí. el remesón más grande. Tenemos muchísimos ya por desglosar. Entonces empecemos así como que de arriba para abajo. Vamos. Bueno, entonces tengo entendido que, mejor dicho, cuéntame cómo llegaste al periodismo, cómo entraste y cómo fue esa transición a trabajar en bienes raíces. O sea, ¿cómo es esa historia? Esa historia fue muy curiosa porque no la busqué. O sea, tú estudias periodismo y tú dices, bueno, aquí me muero. O sea, como dice el periodista nunca muere, ¿no? Es la frase que muchos usamos. Entonces yo siempre me vi haciéndolo en sus diferentes áreas, porque lo bueno del periodismo es que tú puedes hacer muchas cosas y a lo largo de mi carrera yo he podido hacer radio, he podido hacer televisión, he hecho prensa escrita. Entonces me ha permitido como que desarrollarme en diferentes áreas. Entonces en algún punto dije, bueno, si ahorita estoy en tele y también hago radio, quizás más adelante haga otro tipo de cosas, quizás prensa escrita o meterme en una empresa, a trabajar la parte de comunicaciones, en fin. Pero ya llegó un punto que tiene que ver acá con mi esposo, que tiene mucho que ver en la transición de una cosa a la otra, donde él es todo lo contrario a mí, 100% emprendedor, nunca ha trabajado para nadie, se ha mandado solo siempre. Y yo cuando lo conocí esta parte, dije, ay, yo quiero probar eso, quiero probar el emprendimiento, cómo es. No había profundizado mucho, no sabía, solamente veía la libertad, según yo, ¿no? Entonces yo decía, bueno, qué interesante. Y llegó un punto en mi trabajo donde sí, la verdad, yo he hecho mucho periodismo político y, bueno, los que hemos hecho periodismo político sabemos que a veces llegamos como que a un tope, a un límite, ¿no? Te llegas a saturar a un punto donde necesitas un respiro. Muchos periodistas políticos a veces se toman años sabáticos incluso, ¿no? Porque de verdad es fuerte sostenerlo. Entonces yo ya venía casi 9 años en esa dinámica y llegó un punto donde sí quería como que buscar nuevos aires, hacer algo nuevo. Entonces venía mi esposo con 1000 ideas, que en ese tiempo no era mi esposo, demasiado creativo, y él venía haciendo música porque es músico, pero también tenía un pequeño negocio, emprendimiento que tenía que ver con llevar shows musicales a diferentes eventos y tal. Y yo dije, uy, yo me meto, pero obviamente no tengo que dejar mi trabajo y ya no. Y así fue como entendiendo un poco el emprendimiento, pero hasta ahí suave. Pero ya con el tiempo, con los años, cuando nos casamos, nosotros en plenos primeros meses de matrimonio viene una pandemia que nos golpea fuertemente. O sea, tremenda prueba ahí para el matrimonio. Bueno, para todas las áreas, creo, bueno, ¿no? Sí, Imagínate. para todas, pero imagínate recién casado uno. Claro, recién casado tú dices, disfrutas tu primer año hermoso y las cosas fuertes vendrán después, ¿no? Pero no, nos golpeó rapidísimo. Y ahí lo que pasaba mucho era que nos teníamos horas de conversación en el sillón. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y se le ocurrió una idea, a mí muy pocas, porque él es más creativo que yo. Y se nos un montón de ideas que después investigamos y veíamos que no eran nada disruptivas, nada nuevo, sino que ya había de eso. Y ahí descubro, imagínate, que mi esposo me dice, mira, a mí me encantan los bienes raíces. O sea, me gusta. Y se metió un poco más por un tema familiar, por unas propiedades. Y yo lo empiezo a ver y yo... Hasta el momento nada que ver cero. Con eso. El único roce que había tenido con bienes raíces es que cuando vivía con mis papás nos mudábamos cada 3 años. Punto. Más que eso, cero. Entonces, y yo como que lo escuchaba y tal, y me cuenta que él desde chiquito siempre le gustaba leer sobre bienes raíces. Algo que yo había comprobado que era cierto era que cada vez que él tenía un viaje o pasaba por una calle linda, siempre tomaba fotos a edificios que tengan una gran arquitectura. Y yo decía, bueno, sus gustos, ¿no? Entonces, llega un punto donde me dice, mira, quiero meterme en esto. Estamos en plena pandemia y vamos a empezar a meternos a bienes raíces, pero a comercializar. Y yo, ¿qué es eso? Le digo, tú solamente utiliza tus redes sociales, haz una historia y di, nosotros te podemos ayudar a vender, a alquilar. Y yo me acuerdo que ese día me molesté demasiado porque dije, ¿qué pasa si alguien me escribe? Yo tengo la menor idea de lo que tú me estás diciendo. Tú hazlo, ¿no? Te convenció. Lánzate. Me acuerdo que hice la historia con cara de pocos amigos y me escribió un seguidor y me dijo, hola Katherine, ¿cómo estás? Acabo de ver que estás moviendo o que estás
como me dijo que estás en el mundo inmobiliario. No sé si me puedes ayudar a alquilar un departamento. Yo tengo una propiedad en Surco. Me acuerdo que nos demoramos como 5 días para responderle, investigando cómo se hace. Y bueno, le respondí y fue nuestra primera experiencia en el rubro. Esa primera experiencia fue como que una puerta para empezar con toda esta nueva aventura. Esa primera oportunidad que se dio fue rápida. Las que vinieron en los próximos 2 meses se daban de una manera increíble. Y nosotros dijimos, aquí es, hay que continuar. De ahí vino lo difícil, ¿no? Pero fue como jugando sin esperarlo tanto, pero sí a una persona que venía con más de 10 años. Yo empecé a trabajar profesionalmente en el periodismo desde que estaba en 8º ciclo en la universidad. O sea, antes de terminar, yo empecé a trabajar con lo que tenía que ver con mi carrera. Pero ya venía trabajando desde que cumplí 18 años. Me imagino te dieron también las oportunidades porque te veían como que el talento, ¿no? O sea, sí, abrió muchas puertas. O sea, ¿para qué eso? Este es un rubro de mucha confianza de bienes raíces. Entonces, ya que te muestre tu propiedad alguien que está en un medio o que es una figura que quizás no es una NN, sí ayudó muchísimo. Hasta el sol de hoy nos sigue ayudando eso, y eso que ya no estoy ahí hace muchos años. Pero el punto es que para una persona como yo, que venía de un horario, que venía de tener un jefe, que venía de tener un sueldo fijo, claro, y de tener esa ¿no? seguridad y estabilidad, el emprendimiento sí me golpeó un montón. A mí ya lo que me llama la atención, porque esto es algo bien característico, me imagino que tu esposo también está bien familiarizado con esto, ¿no? De cuando uno se atreve a comenzar algo nuevo, algún proyecto, por supuesto, siempre están los nervios, la incertidumbre, que uno al final tampoco sabe cuándo algún proyecto va a salir bien, ¿no? Porque siempre hay el riesgo en todo lo que uno hace, ¿no? Que es algo bastante normal y saludable, ¿no? Pero el atreverse en diferentes momentos es un momento importante, ¿no? Cuando uno da ese paso en fe o decide creer a Dios sobre algunas promesas y está como queriendo descubrir y tomar ciertos riesgos, es sumamente importante, porque creo que por otro lado está la opción de no atreverse. Claro. O de no experimentar, o de no probar, ¿no? Y que creo que ahí es donde muchos de nosotros, muchas personas que pueden estar viendo también, se pueden quedar en la comodidad, porque la comodidad se siente bastante chévere. Sí, y si ya uno tiene cierta comodidad, ya sabe cómo se mueve esto, ya tiene uno su ritmo, su estabilidad, sabe cuánto uno gana, ya sabes cómo hacer tu presupuesto, porque ya sabes todo lo que está entrando exactamente al mes, entonces. Pero hay ciertas cosas que yo creo que Dios pone en nuestro corazón que requiere esa capacidad para tomar riesgos, ¿no? Sí. Para aventurarse. Y activar esa fe también. Claro, para activarse. Eso, total. Entonces, yo tengo una pregunta, porque ya hablando un poco sobre el emprendimiento, ¿no? Sobre esta oportunidad de levantar un negocio y hacer algo exitoso, trabajarlo bien, desarrollarlo y verlo producir y crear fruto, ¿no? Poder tener ciertos resultados, ¿no? Hablamos un poquito sobre quizás las dificultades que pudieron experimentar, ¿no? Y quizás el poder ver cuáles han sido algunas de las dificultades, ya sea específicamente en el proceso, en el emprendimiento, en la formación o a nivel personal, que ustedes enfrentaron, y cómo has podido experimentar el crecimiento profesional y personal a través de las dificultades que al final son claves porque lo terminan formando, ¿no? Sí. Y antes de que me respondas, hay unos amigos que también son empresarios que hablamos de vez en cuando sobre el tema de las empresas y este tipo de cosas, y ellos tienen también muchas expectativas y muchos sueños, ¿no? Y en cada nivel de respuesta o que ellos de avance, ellos experimentan otra serie de dificultades, y yo le decía, acostúmbrate, ¿no? Porque para un empresario el manejo de las dificultades o la gestión de las dificultades es clave. Y a veces uno, cuando quiere emprender cosas nuevas, uno añora o desea que avance para no tener que afrontar estas cosas. Pero esto es pan de todos los días. Entonces, el emprender, el resolver, el gestionar, es clave que uno lo aprenda a desarrollar y a cultivar, que se convierta en una fortaleza, ¿no? Si Dios te responde las oraciones que tienes ahora, y se dan ciertas cosas, hay otras oraciones que se van a activar porque hay otras dificultades o otros obstáculos a veces que hay que resolver, ¿no? Entonces se convierte en un constante. Entonces, en el caso de ustedes, en el caso tuyo, ¿qué es lo que has podido aprender y cómo han crecido? Creo que todavía estamos en esa etapa del aprendizaje,
pero en lo que tenemos como empresa, que ya van 3 años, algo que a mí me costó fue el no. O sea, esto de la resiliencia al no fue algo que nos entrenábamos mucho, llevamos muchas capacitaciones, conferencias sobre la resiliencia al no, y tú dices, un no. Mi esposo siempre me decía, lo peor que te pueden decir es no y después no pasa nada. Entonces uno lo piensa así, pero ya cuando te golpea una y otra vez y dices, ¿y cuándo, a qué hora llega el sí? ¿No? Eso fue una de las cosas que a mí más me costó entender, pero más allá de la respuesta como tal, es, conoces a tantas personas, yo sé que el periodismo también te permite conocer a tantas personas, pero ahora era desde otro terreno, ¿no? Donde tú conversas con las personas, ya les decía que este rubro de los bienes raíces es de mucha confianza, entonces de alguna manera generas un vínculo, porque es un trabajo de servicio. Entonces, de pronto, llegó un punto en donde decía, ya aunque sea quiero que me digan no, pero que me digan no que me dejen en stand-by, porque nos tocaba a clientes con los que conversábamos y estamos en contacto un mes y pico, y de pronto desaparecieron. Claro, y porque tú también estás en ese proceso de guiarlos a ellos a cumplir, de cierto modo, un sueño. O sea, si es comprar una casa, es algo muy importante en la vida. Es un paso grande, ¿no? De una familia, ¿no? Y así sea incluso el alquiler, o sea, eso representa algo muy importante. Entonces ahí tratas con sentimientos, con sueños. Sí. Y me imagino, y de repente no ser así tan correspondido en algunas ocasiones, que te puedan dejar ahí esperando tanto tiempo. Ya casi que su sueño es tu sueño, y de pronto te dejan así como... Tú dices, y eso nos ha pasado muchas veces, ha sido una de las cosas que más me ha costado entender, cómo a las personas les cuesta decir no. Les cuesta mucho decir no, les cuesta mucho encarar, cuesta mucho abrirse, ¿no? Porque si hay una respuesta negativa frente a un proceso ya trabajado, digo, lo peor que te puedo decir es, mira, ¿sabes qué? Se me cayó el proyecto, no puedo por tal o cual motivo, pero les cuesta encarar, les cuesta abrirse. Y eso me costó mucho entenderlo porque, claro, te involucras de muchas maneras en esa vida, en esa historia. Y eso fue una de las cosas que he ido aprendiendo, de tal manera que justo hace como un par de semanas, mi esposo me decía, cuando recibimos otro no, me decía, qué loco, ¿no, Cindy? Ya no sentimos que nos duele el no. ¿Te has dado cuenta? Porque habíamos recibido un no y estábamos con nuestra vida normal. Sí, era como, y claro, lo que nosotros aprendimos en este proceso era, esto te forma el carácter. Claro. El periodismo a mí me formó mucho, en muchos aspectos, pero ahora esta otra etapa, que es el emprendimiento, también nos está formando el carácter, nos está ayudando a ser mucho más resilientes, mucho más, a aprender a leer también a las personas. Y algo que también ha sido muy positivo para nosotros durante este proceso del emprendimiento es aprender a entender los tiempos. Sí. O sea, aunque nosotros firmemos acuerdos con propietarios, aunque nosotros hablemos de tiempos constantemente con nuestros clientes, ya sea comprador o vendedor, yo soy una fiel creyente que los tiempos de Dios son perfectos y que mientras transitas por esa incertidumbre, que a veces es un desierto, cuando tú estás lista para recibir ese sí, ese es el momento de Dios, el perfecto. Entonces, si no lo estamos recibiendo en ese momento es porque no estábamos listos, porque venía algo mejor, y nos ha pasado N veces que uno dice, pero ¿por qué no salió? Donde se te caen las lágrimas y dices, pero todo estaba bien, todo claro. está acá. Y de loco, pronto ¿no? y de ahí ves el sí y dices, era porque se estaba reservando este momento. Claro. Pero esto requiere un cierto nivel, y también eso tiene que ver con la fe de uno, ¿no? Con tu fe. Claro. Del tener de poner en práctica lo que ya sabemos, del poder confiar en Dios, que a veces lo podemos decir, no, sí hay que confiar en Dios, o los tiempos de Dios, a veces uno dice son perfectos, o Dios sabe, pero cuando te toca vivirlo, y cuando te frenan el proyecto, cuando se te cae el contrato, cuando pasan estas cosas, a veces es un poco difícil, ¿no? Ahora, Cindy o Catherine, hay algo que yo te quería preguntar, que por ahí como que lo escuché un par de veces cuando conversamos hace unos días, ¿no? Que yo quería que me aclararas un poco. Nosotros creemos, y sí, eso es algo de convicción, por un lado personal, y creemos que Dios opera de esa manera, ¿no? Creemos que Dios está interesado en nuestras vidas, y gran parte de nuestras vidas está en la realización de nuestros proyectos y nuestros trabajos.
lo cual significa que Dios está bien interesado en el éxito de nuestros proyectos y nuestros trabajos. Entonces, cuando hablamos del éxito en este emprendimiento, en este negocio, ¿no? Cuando ven la proyección de eso hacia futuro y el logro de metas, el crecimiento, la expansión, que todo eso a mí me parece maravilloso porque yo veo mucho la mano y la presencia de Dios adentro de la realización efectiva de los proyectos, dentro de las habilidades que nos ha dado a cada uno de nosotros diversas, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú en esta etapa y quizás hacia futuro, ¿no? Cuando piensas sobre el impacto o el poder del alcance del emprendimiento, ¿no? de los bienes raíces, la inmobiliaria, la expansión, ¿cómo ves tú no sé si decirle la mano o la presencia de Dios y del impacto que podría tener eso a través del éxito de tu negocio, de Seeker? ¿Cómo se ve Dios en medio de todo esto y hacia dónde Dios, ustedes creen que quisiera llevar esto? ¿Por qué? ¿No? ¿Hacia dónde va? Yo creo que es importante, algo que gracias a Dios nosotros pudimos tenerlo claro desde el principio, es que nosotros íbamos a encaminarnos hacia lo correcto en la medida en la que sepamos cuál es nuestro propósito, ¿no? Y en medio de nuestro propósito entendimos que tiene que ver con dar, siempre, bendecir a otros. Y eso puede ser en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Desde la manera en la que te desarrolles en tu congregación, la manera en que te desarrolles en tu trabajo, la manera que te desarrolles en tu familia. Tenemos N oportunidades para poder desarrollar nuestro propósito, que siempre tiene que ver con dar, que siempre tiene que ver con bendecir a otros. Entonces, cuando empezamos a ver si nuestro propósito se estaba desarrollando en nuestro emprendimiento, nos dimos cuenta de que sí, porque si hablamos de bendecir a otros, entonces nosotros nos empezábamos a hacer, todo esto pasó en pandemia, fue muy curioso, pero empezábamos a decir, ok, el propósito, Dios nos iba revelando muchas cosas acerca del propósito y entendimos que este tiene que ver también con tus talentos, tus dones, tus habilidades adquiridas. Ahí le encontré mucho sentido, mucho mayor sentido a mi carrera, que al principio decía, ¿qué pasó? Claro, si yo era muy tímida. Claro. Le empecé a encontrar sentido a las habilidades para las comunicaciones y además me fui formando a por qué Dios me puso en tantos lugares o con tanta gente. Entonces, este trabajo que nosotros hacemos es de mucho servicio. Nosotros no lo vemos como algo transaccional. Obviamente uno trabaja también para ser remunerado, pero cuando te das cuenta de todo lo que trasciende cuando tú ejecutas tu trabajo, en este caso se cierra una operación. Nosotros hemos tenido la oportunidad de seguir conversando con clientes donde ves, como tú decías, sueños logrados. Personas que han pasado el resto de su vida ahorrando para cumplir ese sueño, el patrimonio de toda su vida. De pronto murió un familiar y se quedó la casa y tú estás en medio de ese proyecto para el futuro de esa familia, más los hijos, etcétera. Entonces se involucran muchas cosas. Y ahí es donde nosotros decimos, esto también es servicio. Poder llegar a ellos a través de la comunicación, porque la comunicación sí te ayuda a conectar con las personas. Entonces decíamos, wow, todo esto tiene demasiado sentido para nosotros y el propósito es la fuerza que nosotros tenemos para poder hacer lo que hacemos. Cuando no teníamos el propósito claro, yo digo, ¿no? Hacía las cosas por cumplir, porque como es que estoy acá, tengo que hacerlo, porque si estudié esta carrera, ya pues, tengo que hacerlo. Porque si me abrieron esta puerta, bueno, tengo que cumplir. Claro, y hablando de propósito, tú trabajas con tu esposo, ustedes obviamente esto lo hacen juntos, y esta dinámica tiene que ser muy particular, me imagino yo. ¿Por qué lo hice? Lo hice por nuestra... Bueno, es otra porque ese es otro Ay, tema. bueno, hay otro episodio ahí, ¿no? No, mentiras, pero realmente trabajar con tu esposo, o sea, en pareja, siempre trae retos, ¿no? Y pone tu matrimonio realmente a prueba y a menos de que tú tengas las convicciones muy claras de por qué estás haciendo lo que estás haciendo y que tú sabes que este es parte de tu propósito de vida y que no hay errores y que yo no entré a bienes raíces porque sí, porque mi esposo me jaló, sino porque yo estoy en el lugar correcto. Entonces, pone tu matrimonio a prueba. Entonces, ¿cómo es esa dinámica? Yo sé que ustedes tienen, de hecho, un gran testimonio de preparación, antes ¿no? de preparación, desde antes de casarse hasta el día de hoy.
Compártenos un poquito quizás de ese proceso hasta cuando llegaste al matrimonio y actualmente cómo es esa dinámica. Y ahí lo que me vas contando, tengo ahí otras preguntitas. Ya, ahí genial, genial. Nuestra relación no empezó como creo la mayoría de parejas, que empiezan con todo hermoso, todo lindo, hasta que ya la relación va madurando y las cosas se ponen quizás un poquito complicadas porque se van conociendo más. Bueno, nosotros empezamos al revés. Empezamos con todo grave, todo mal. ¿Por qué? Porque cada uno venía con sus mochilas, con sus vivencias, con sus asuntos no resueltos, con sus heridas no sanadas. Y eso yo no me di cuenta hasta cuando tenía la otra parte, que es mi esposo ahora, que me decía, yo no puedo vivir con esto, yo no puedo lidiar con esto. Y siempre hablaba del futuro, siempre me decía, yo no me imagino tener hijos y que mis hijos vean cómo nosotros discutimos. Yo no me imagino estando casado contigo y viendo cómo nos tratamos. Siempre hablaba así del futuro, ¿no? Entonces, llegó un punto donde yo me di cuenta de que llegas a un límite, ¿no? Donde tú dices, wow, ya yo, no es que él no me soporte, es que yo tampoco ya me soporto. Entonces, empecé a analizar un poco más allá. Fui y tuve la oportunidad de participar en un retiro que se llamaba Controlando la Ira, que era todo lo que yo estaba necesitando en ese momento. Y dije, bueno, esto es para mí, me meto con zapatos y todo. La historia de Dios, oportuno. Era demasiado, y el título era demasiado preciso. Entonces fui y en un momento que yo nunca había experimentado, sinceramente, pude ver la escena del momento del origen donde nace esa forma de ser, donde se desencadena toda esa manera intolerante mía, autoritaria y todo lo demás, ¿no? Entonces, a partir de eso, de identificar el origen, yo empecé a perdonar, porque a veces los padres que te aman tanto, que te cuidan tanto, sueltan cosas que a veces uno piensa que ellos sienten que es lo mejor para protegernos, pero tú no sabes cómo va a repercutir en el futuro. Y entonces, cuando yo identifiqué eso, perdoné a mis papás, me perdoné a mí, perdoné todas las cosas que habían pasado. Un deseo, y me acuerdo que me dijeron, mira, esto es ahorita, pero van a pasar años donde tú vas a seguir perdonando, donde tú vas a seguir recordando cosas, y siempre busca eso, llegar al arrepentimiento, llegar al perdón. Entonces, cuando yo empecé a identificar eso, muchas cosas cambiaron en mí. Muchas cosas se empezaron a transformar en mi manera de pensar, en mi manera de ser, en mi manera de actuar. Y hubo un tiempo, un proceso donde nosotros dijimos, ok, yo voy a sanar por mi lado, pero tú también tienes tus cosas que sanar. Y él también vivió un proceso similar, donde también retrocedió a su niñez, vio cosas y fue muy intencional en perdonarse, en perdonar. Y eso es importantísimo porque yo creo que a veces en los matrimonios, cuando queremos pasar por algún tipo de terapia, de consejería, queremos hacerlo juntos, ¿no? Y yo en algún momento he sido víctima también de eso, como que no, pero tenemos que ser los dos. Pero es tan necesario que el esposo tenga su tiempo, su terapia, y que pueda lidiar con sus propios temores, traumas, lo que sea que pueda tener, y que la esposa también tenga ese momento para ella sanar, y no solo esa oportunidad, pero realmente eso nos permite también tomar, ¿cuál es la palabra? Tomar responsabilidad sobre lo que nosotros tenemos que sanar. Entonces ya no se vuelve como que no, es que yo soy así porque tú eres así. No, es que yo respondo así porque es que tú. No, yo podría cambiar si tú cambiaras. Entonces no, nosotros cambiamos, nosotros tomamos responsabilidad por lo que tenemos que hacer mejor, y ya eso nos permite después como que venir en pareja. La confesión aquí de nosotros está en que lo que ustedes quizás trabajaron al comienzo, nosotros lo trabajamos al final. y lo seguimos trabajando todavía. Pero sí, es porque nosotros fuimos descubriendo nuestras cositas. Nuestras cositas. En etapas. Porque nosotros empezamos, cuando yo la conocí, ella tenía 16 años, yo tenía 20, 21, y estábamos en etapas bien jovencitos. Entonces tuvimos que madurar y luego conocimos a Dios y luego hacer una serie de cambios y procesos, ¿no? Y hemos tenido que trabajar cosas juntos, separados, o sea, cada uno por nuestro lado, luego de vuelta juntos. Y han sido etapas, ¿no? Donde yo creo que, de acuerdo a la disposición que uno tenga de querer hacer que esto funcione, porque depende de uno al final, ¿no?
Si queremos que eso funcione, entonces tiene que haber la disposición para poder entrar en este proceso y escalar y ver qué es lo que está acá adentro. Y ahí hemos encontrado, y todavía honestamente, y eso es lo que me encanta de tener una relación viva y activa con Dios, ¿no? Hasta ahora, hasta el día de hoy, seguimos descubriendo cosas que o no hemos trabajado muy bien o que están ahí y no sabíamos, o cosas que se activan a través de otros detonantes, o sea, o con otras situaciones. Entonces, pero está a la disposición para trabajar, ¿no? Sí, yo creo que la disposición es súper importante porque, como también dices, o sea, si nos hubiera tocado esta historia juntos, quizás en una edad más pequeña, quizás no hubiésemos tenido la madurez o las suficientes vivencias como para poder decir, uy, esto ya sobrepasó, ¿no? Yo creo que nos tocó juntarnos en una etapa donde ya cada uno tenía una historia, cada uno había pasado muchas cosas y ya estábamos como al tope. Y en una edad en la que ya visionas con mucha más seriedad el tema de la familia. Y dices, el tiempo está pasando, ya no estamos para jugar. Claro, claro. Sí, sí. Y al mismo tiempo también como que te hace reflexionar de que los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Y sí, de repente en algún momento se puede sentir como que, oh, bueno, se está pasando el tiempo y como que cuando ya voy a casarme o a formalizar la relación, pero a veces, o sea, quizás si hubiera pasado antes, como tú dices, ¿no? Hubiera habido como que un poco más de inmadurez o otros temas y quizás hubiera podido ser peor, ¿no? Pero sí, claro. los tiempos de Dios siempre son perfectos. Las etapas, los procesos, hay que vivirlos y la intención de cada parte de dar su granito de arena es muy importante. Y algo que yo rescato mucho y que comparto bastante es que creo yo que tomamos una decisión muy sabia de buscar ayuda y de no caminar solos. Algo que pasó por nuestra mente y que lo compartimos juntos porque quizás las mujeres somos un poco más abiertas, podemos contar nuestra historia, te veo por primera vez, me tomo un café contigo y ya te cuento toda mi vida. En el caso del hombre es mucho más complicado poder abrirse hasta que se torne una confianza y por ahí te puedo contar algo, ¿no? Pero en este caso a mí me encantó que ambos propusiéramos esto y lo hiciéramos y eso significaba abrir el corazón y contar muchas cosas que quizás eran muy privadas, muy personales, pero que eran necesarias y buscar el consejo sabio. Creo que eso marcó un antes y un después y nos marcó tanto que hasta el día de hoy, que ya, claro, vamos a cumplir 5 años de casados, tenemos 7 años de conocernos y hasta el día de hoy caminamos siempre con una pareja. En cada etapa ha sido diferente pareja. Cuando éramos enamorados crisis, teníamos una pareja grande, una pareja con años de experiencia, una pareja muy firme con todo lo que nos decían. Luego pasamos a la etapa del noviazgo con otra pareja hermosa que amamos mucho y ahora que ya tenemos años casados también tenemos una pareja que cuida de nosotros. Sí, eso es súper importante. Pero por lo que también estaba escuchando, que me estabas comentando, también ustedes ahora le dan la vuelta a este rol un poco, ¿no? Que es ahora ustedes también, creo que durante los últimos años también han ido caminando con otras personas, ¿verdad? En su proceso, en las diferentes etapas, poder ver cómo los apoyan, cómo los aconsejan, cómo los guían para que puedan aprender también lo que ustedes ya han ido aprendiendo en el camino, ¿no? Cuando se trata del propósito de vida, Cindy, ahora cambiando un poco la conversación, ¿no? Cuando se trata sobre el propósito de vida, que creo que por ratos siento que como que tienes esa pasión, ese fuego y cierta determinación o quizás hasta cierta claridad, ¿no? ¿Hacia dónde crees que Dios se está llevando? O quizás si vamos un poquito más atrás, ¿no? ¿Qué es lo que tú consideras? Porque en el tiempo va cambiando nuestra percepción sobre el propósito de Dios sobre nuestra vida. Algunas cosas se van aclarando, ¿no? ¿Qué consideras tú que es el propósito de Dios para tu vida en este momento, ¿no? ¿Y hacia dónde crees tú que Dios te está llevando cuando piensas hacia el futuro y el impacto de tu vida y la vida de tuya y tu esposo como matrimonio, ¿no? Nos hemos ido dando cuenta por las vivencias, por las cosas que nos ha tocado asumir, por las situaciones en las que el Señor nos ha levantado en nuestra cabeza. Nosotros hubo un tiempo en el que fuimos muy intencionales en buscar realmente lo que Dios tenía para nuestra vida. Sabemos que esta va a ir cambiando, no cambiando porque Dios es el mismo siempre y ya escribió algo para nosotros, pero obviamente van a haber temporadas
como les decía, cuando vengan los hijos, quizás hay algunas cosas que van a tener que afinarse, pero de que Dios nos creó con un propósito claro, eso sí lo tenemos muy presente. Entonces, hace un tiempo nosotros escribimos cuál era nuestro propósito personal y como qué chévere. matrimonio. Entonces, cuando empezamos a analizar el mío, yo me había dado cuenta, había identificado los dones que tenía y había identificado en qué cosas, en qué situaciones se mueve mi corazón con la gente, ¿no? Porque siempre pensando en el dar. Entonces unos amigos nos ayudaron con toda su sabiduría también a identificar eso, ¿no? Y me decía, ¿qué es lo que tú ves en ti que es algo que te marca? Yo no sabía cómo explicarlo, pero ellos me conocen hace muchos años y yo les decía, a mí me gusta darme a la gente. O sea, tú me puedes llamar a las 2 de la mañana y yo te contesto y te escucho y te abrazo y soy así. O sea, siempre he sido así y mi mamá también es muy así. Entonces, ese amigo me ayudó y me lo condensó en una palabra. Me dices maternidad. Te das por otros, te preocupas por otros, tienes oídos para otros, tienes brazos para otros. Y bueno, a mi esposo también le dijo lo suyo, que era el tema de animar con ideas, animar con ideas frescas, que tenía que ver mucho con también con lo que él tiene, ¿no? Entonces era como que, wow, un descubrir de nuestro propósito personal. Ok, y ahora nosotros somos un matrimonio. Pasó otra temporada para ir analizando un poco más, entendiéndonos, conociéndonos, viendo todo nuestro transitar, etcétera, hasta que Dios claramente nos afirmó que nuestro propósito era animar a otros para poder afirmarlos en su identidad y llevarlos hacia su propósito en Dios. Entonces, cuando entendimos y nos latió demasiado fuerte ese propósito resumido, nos dimos cuenta que todo lo que veníamos haciendo tenía una razón de ser. Y ahí es que nosotros dijimos, con mayor gozo recibimos el dar a otros de lo que nosotros hemos vivido. Por eso es que ahora cuidamos parejas que tienen pocos años de matrimonio. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¿Y cuál es el fin? El fin es salvar familias, o sea, siempre. Y por eso nosotros con las familias con las que caminamos, así le decimos, siempre los llevamos mucho a la restauración, porque sabemos que independientemente de la etapa inicial que ellos están viviendo, porque la mayoría tienen poquitos años de casados, o algunos están ya por casarse este año, están con toda la emoción, la ilusión del principio, pero siempre nos gusta ir más profundo. Por eso tenemos reuniones personales con ellos, para saber si realmente la sanidad ya está. Porque si la sanidad no está, van a haber cosas que van a salir que pueden ir quebrando la relación. Claro que sí. Y ahí es cuando todo empieza a tener más sentido y empiezas a mirar atrás a tu vida y tú dices, wow, o sea, claro, todas las situaciones de vida que yo he podido pasar, no las quisiera volver a vivir, pero te das cuenta que todo tiene un propósito. Y claro, en ese momento solo llorabas. Claro, y todo puede obrar para bien y se convierte en tu testimonio, en tu historia, en cómo puedes continuar ayudando a las personas ahora. Así que qué maravilloso, de verdad, Katherine. Yo creo que tienes muchísimo por dar y es mi anhelo, es nuestro anhelo y nuestro deseo que puedas continuar ahí encaminada en todos tus proyectos con tu esposo, que puedan seguir siendo luz, que puedan seguir brillando, que puedan seguir impactando, inspirando a matrimonios, a familias, a mujeres. Creo que tienes un testimonio tremendo, poderoso y es nuestro anhelo que, bueno, el Señor te continúe usando para su gloria, ¿no? Gracias. Sí, yo algo que entendí es que en el tiempo en el que yo pueda transitar en esta vida, que es temporal, o sea, el tiempo que Dios me permita vivir, así como otras personas se dieron a mí para poder ayudarme, para poder cuidar de mí, yo digo, el Señor nos ha traído con el propósito de cuidar a otros también, ¿no? Y ahora vemos estamos, como se dice, en una era del apuro, donde todo tiene que ser muy inmediato, a todos nos cuesta mucho esperar. Entonces, hemos aprendido que el esperar te prepara para las cosas. En este caso, nosotros como creyentes sabemos que la espera te prepara para lo que Dios tiene para uno, pero hay que vivir en intimidad para poder entender los tiempos, ¿no? Entonces, aunque yo siempre le digo a mi esposo, aunque me tocó casarme a los 30 y yo quería casarme más chibola, aunque voy a ser mamá con más de 35 y yo creía que iba a ser mamá más chibola, yo lo recibo porque sé que el tiempo es perfecto, por eso no me afano mucho con los años. Pero sí es hermoso cuando tú encuentras tu propósito porque ya todo cobra sentido. Si no,
podría yo estar frustrada ahorita por muchas cosas, ¿no? Pero sientes una paz, sientes gozo porque sabes que todo se está encaminando a algo, y aunque ahorita sigas recibiendo no's y cosas que no quisieras escuchar, pero sabes que estás en una preparación constante, ¿no? Y que va a llegar el día, va a llegar el momento, y si no llega eso es porque, bueno, no era para ti, y ya. Así es. Bueno, ha sido un tiempo maravilloso Claro el que que hemos sí. compartido Gracias. contigo. Sería chévere el poder continuar conversando en el camino de quizás sobre temas de propósito, que pareciera que es algo de que tienes mucho más por compartir, y acompañamiento, y cómo tu vida puede generar un impacto positivo a través del tiempo y también a generaciones, porque cuando impactamos a familias impactamos a generaciones, ¿no? Entonces creo que hay mucho ahí para seguir conversando y hablando. Pero antes de despedirnos y de cerrar este tiempo, desearte que Dios lo siga bendiciendo también en el área empresarial, en el área del negocio, porque sabemos que eso también abre muchas puertas. Y una de las cosas que hablamos constantemente es que nosotros creemos que parte de la respuesta de Dios para este mundo está a través de personas que son muy exitosas en sus rubros, porque cuando el mundo busca referentes o personas que cataloga o califica como personas que vale la pena oír, busca a personas que son exitosas en diferentes tipos de trabajo, ¿no? Entonces, qué chévere sería que en todos los rubros y en diferentes tipos de negocio podamos tener personas que trabajan bien, que son exitosas, que son buenos profesionales y que son personas que tienen el carácter de Cristo. Entonces creo que eso habla muy bien de Él y habla muy bien de nuestra fe, de lo que creemos, y muestra de una manera vivencial y con toda la evidencia que sí se puede, y se puede vivir y se puede gozar todo lo que Dios tiene para uno en sus vidas, ¿no? Así es. Bueno, gracias Katherine, gracias Leo nuevamente por un episodio más. Y bueno, asegúrense de suscribirse al canal, estamos en Spotify, así que bueno, denle like, suscríbanse, campanita y todo lo demás. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.